de lo alto vendrá, como ama a su Hijo, lo renovará. Confío en Él, siempre sabe mejor, si sufro tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Regocíjate en Él, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Amén, hermanos. Saldremos más que el oro, hermanos. Por eso las pruebas, las dificultades están allí, pero para enseñarnos que vamos a salir más valiosos que el oro, hermano. Amén. En esta noche seguimos estudiando la palabra del Señor y nos toca estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 8. Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. Por favor. Y si alguien necesita lapicero puede levantar allí, su hermano David. Creo que se renuevan los colaboradores, ¿no? Los de la noche están en la mañana y de mañana en la noche. Vamos a tener que ajustar un poco los colaboradores por ahí. Bien, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8, vamos a estudiar este fragmento de las Escrituras que estoy seguro nos va a gustar a todos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos llena y nos edifica a todos nosotros. Apocalipsis 1, versículo 4 al 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí. Amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Padre, gracias te damos porque tu palabra es maravillosa. En esta hora, al postrarnos delante de tus pies, venimos a aprender cual María tu palabra santa y bendita, Señor. Te pedimos que nos guíes, nos ayudes durante este momento y que tu Espíritu Santo sea el Maestro, Señor, para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida diaria los consejos tan sabios que tienes para nosotros. Ayúdanos a grabarlo, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón para aplicar cada día todo tu consejo. Te lo pedimos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la ocasión pasada que estuvimos estudiando los primeros versículos de Apocalipsis y ahora que nos estamos proponiendo acabar el capítulo 22, probablemente en el 2050, amados hermanos, estuvimos hablando un poco acerca de lo que era la revelación o lo que es el Apocalipsis. Estuvimos hablando un poco acerca de Juan,
¿verdad? Y habíamos terminado viendo las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Pero el versículo 4 empieza con un saludo, ya que el libro de Apocalipsis era una carta que se enviaba a 7 iglesias. Lo más formal era escribir el saludo a las personas destinatarias que iban a ser los receptores de esta carta. Escribir una carta tiene sus propios pasos, ¿verdad? No es que yo agarro y escribo. Ahora, claro, que con el internet ya cada uno se salta hasta los pasos, ¿no? Ya no escriben ni siquiera Lima, 18 de junio de tal. Ya no, de frente. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pum, manda, ¿no? Entonces ya ni siquiera ponemos el saludo, nada de frente, ya, porque ni siquiera estimado señor. Ya tampoco, ¿no? Ya no se usa, ¿no? Pero una carta formal sí tiene todos estos pasos. Y recordemos que el primer paso es poner la fecha y el lugar de redacción. Lamentablemente, Juan no coloca la fecha, ¿verdad? Juan no coloca la fecha del año en que él escribe el libro de Apocalipsis, pero sí empieza la carta con un saludo maravilloso, nombrando a la Santísima Trinidad de Dios. Ahora, los saludos en las cartas eran saludos bastante usuales. Por ejemplo, cuando Pablo iniciaba una epístola, ¿verdad? ¿Qué escribía Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a la iglesia, etcétera. Era la forma usual en la que se redactaba una carta. Y el apóstol Juan empieza de esta manera. Ahora, como habían muchísimas personas que podían falsificar las cartas usando el nombre de otro, los apóstoles, o en este caso por lo menos tenemos conocimiento de Pablo escribía de su propia mano el saludo, y ya lo demás hacía que otro lo pudiera redactar. ¿Y por qué escribía Pablo de su propia mano? Porque el mismo Pablo dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses 3:17 que el sello de todas sus cartas era escribir el saludo de su propia mano. De esa manera nadie podía falsificar la información que estaba en la epístola que los apóstoles estaban enviando. Ahora, Juan el apóstol nos va a dar una maravillosa explicación espiritual, hermanos, de la naturaleza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y va a empezar diciendo, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. La palabra gracia viene del griego charis, y era la manera usual en cómo se saludaban los griegos. Los griegos usaban charis, que significa regocíjate, o bienvenido, o también significaba hola, ¿eh? Usaban charis. ¿Cómo usaban los romanos en el latín? Ave o salve, ¿no? Salve o ave, ¿no? Salve decía. Esa era la manera como los romanos saludaban. Entonces, cuando el ángel se le presenta a María, ¿cómo le dijo? Salve. Ya, quiere decir que el ángel era romano, ¿verdad? No, ahí la traducción está mal, siendo de que debería ser una judía. ¿Cómo se saludaban los judíos? La paz. Shalom, la paz contigo. Entonces, como en las iglesias cristianas del primer siglo, habían una gran cantidad de judíos y una gran cantidad de gentiles, los apóstoles siempre usaban estos dos saludos, gracia y paz. Gracia porque era el saludo para los gentiles, y paz porque era el saludo para los judíos. Porque de los dos pueblos Dios sacó uno y se llama la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, por eso todos los apóstoles usaban gracia y paz. Gracia para con los hermanos gentiles y la paz con los hermanos judíos, porque era el saludo tradicional. Pero esta gracia y paz que viene a nosotros, ¿de quién viene? Del que es, que era y que ha de venir, ¿no? Y que ha de venir. Número 1, vamos a ver las 3 personas de la Trinidad. Las 3 personas de la Trinidad divina.
las tres personas de la Trinidad divina. Número 1. El saludo de gracia y paz que Juan envía viene de parte del que es, que era y quien de venir. ¿Quién es, hermano? Señor, Dios. ¿Quién es el que es, que era y que ha de venir, hermano? Dios, ha de venir Cristo. A ver, el que es, que era y que ha de venir, ¿es Jesús? ¿Amén? No. No es el gran yo soy. Es el gran yo soy. Mire, quiero que entienda bien. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando antiguamente Dios se le había preguntado a Dios, ¿cuál es tu nombre o con qué nombre llamaré a los hijos de Israel? ¿Qué es lo que dijo él? El yo soy me envía a vosotros. Ahora, ¿por qué se traduce como yo soy? Ejeye, Asher, Ejeye. Algunos creen que eso debería ser traducido como yo resultaré ser lo que resultaré ser. Otros creen que está en un tiempo presente. Yo soy el que soy. Lo cierto es que inclusive el mismo nombre de Dios, que está mal traducido Jehová, porque debería ser Yahweh, la traducción correcta, o Yahvé, que es la mejor traducción, pero bueno, la mayoría de Biblias, por lo menos la Reina Valera, tiene la traducción como Jehová, y es el nombre más usual, aunque no es el más cercano. El más cercano al verdadero nombre que debió haber existido del nombre de Dios en el Antiguo Testamento es probablemente Yahweh. Y Yahweh o Yahvé viene de una palabra hebrea, Hayá, que significa ser o existir. Entonces, la palabra Yahweh o Jehová es una palabra que en su estructura morfológica, en su composición, tal vez pueda revelar el nombre de Dios en el hebreo y significa el autoexistente, o sea, el que existe por sí mismo. O también puede ser traducido como el que siempre existe o el que hace que las cosas existan. O sea, el nombre de Dios, Jehová, Yahweh, ¿qué significa? El siempre existente, el autoexistente, o puede ser también traducido, o puede también significar Jehová o Yahweh, el que hace que las cosas existan. ¿Ve? Entonces, como el nombre de Dios, Yahweh, deriva de esta misma palabra, Hayá, en el hebreo, cuando le pregunta Moisés a Dios, ¿cómo te voy a llamar?, Jehová utiliza la deformación de esta misma raíz hebrea y le dice, Ejeye, o sea, yo soy. Por eso que muchos rabinos, durante muchos años, habían llamado a Dios el que es, que era y que será. ¿Entienden o no? Muchos rabinos habían llamado a Dios el Padre el que es, que era y que será. Hay un Targum, que es el Targum Pseudo-Jonathan, escrito por los judíos en el idioma arameo. Es un tipo de comentario de los escritos del Antiguo Testamento. En ese Targum Jonathan, ellos mencionan a Dios como el yo soy, que es y que será. Entonces, para los judíos era bastante usual llamar a Dios el Padre el yo soy, que es y que será. Entonces, cuando Juan empieza escribiendo el Apocalipsis y manda el saludo, ¿cómo lo empieza? Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es? Dios el Padre. ¿Amén? Perdón. O sea, es Jehová Dios. Pero, ¿cómo podríamos afirmar eso sabiendo que Dios el Padre es trino, pero Jesucristo el Hijo es trino y el Espíritu Santo es trino? Y entendemos, como dice, que el que va a descender, el que viene en segunda venida, es el Señor, y no, o sea, es el Hijo y no el Padre. Ya, sí. Cuando dice la Biblia del que es, que era, lo correcto sería y que será, ¿verdad? Pero ahí encontramos una frase que no va en el sentido del nombre de Dios, porque encontramos el que es, que era y que será. Y ojo, en el griego original ni siquiera dice el que es, que era y que será.
en el griego original dice el que yo soy, que es y que está viniendo. Así dice en el original griego. Que yo soy. El que yo soy. Ahora, tanto en el español como en el griego es incorrecto, ¿verdad? Pero lo que hace Juan es destruir la estructura sintáctica del griego para conservar el nombre divino de Dios. O sea, para Juan era más importante poner el nombre de Dios tal y como debía ser, aunque rompiera todas las estructuras gramáticas y todas las reglas gramaticales del griego, con tal de preservar el nombre divino de Dios, hermano. O sea, Juan tenía un respeto único al nombre de yo soy. Ahora, ¿por qué a Dios el Padre se dice que ha de venir? Porque aunque Él no va a venir directamente, es muy probable, no, y no es muy probable, es así, Jesucristo viene en nombre del Padre. Entonces, el Padre viene en nombre, Jesucristo viene en el nombre del Padre. Amén. Por eso dice, el que es, que era y que está viniendo. O sea, Dios el Padre en la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, la primera persona que identificamos en el saludo, ¿quién es? Dios el Padre. Amén. Siendo que el saludo es de parte de la Trinidad, entonces la primera persona que identificamos acá es Dios el Padre. Amén. Segunda persona que vamos a identificar: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es? Dios el Padre. Pero el que es, que era y que está viniendo. presentado en la persona de Jesucristo. Claro, pero es Dios el Padre. Amén. ¿Verdad? En el verso 5 también hace la distinción. Claro. Ahora, vamos al versículo siguiente. Versículo 4, Apocalipsis 1:4. Dice: gracia y paz del que es, que era y que ha de venir, Dios el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? El Espíritu Santo. Esos 7 espíritus es el único Espíritu Santo. ¿Y cómo es que son 7 espíritus y es un solo Espíritu Santo? Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Esto es como el espíritu de inteligencia. Isaías, así es, Isaías capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. O sea que los 7 espíritus de Dios son 7 manifestaciones del Espíritu Santo, aunque una sola persona. Amén. Amén. Entonces, no es que hay 7 Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo que se manifiesta de 7 maneras distintas. Y esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo, consejo, poder, sabiduría, inteligencia, etcétera, esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo, Juan las ve de manera distinta. Por eso le llama los 7 Espíritus de Dios. Pero también conocía el Antiguo Testamento y conocía el libro de Isaías, por eso se refiere. Exacto, conocía también, ¿no? Conocía el libro de Isaías, Juan conocía el Antiguo Testamento. Entonces, ya tenemos 2 personas en el Apocalipsis. La primera es Dios el Padre y la segunda es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la tercera persona. Vamos para allá. Versículo número 5. Y dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Allí sí. Entonces ahí encontramos 3 personas en la Trinidad. El que es, que era y que ha de venir, Dios el Padre. Los 7 espíritus, el Espíritu Santo. Y Jesucristo, el testigo fiel. Amén. Ahí encontramos a las 3 personas de la Santísima Trinidad manifestadas en la revelación de Juan. Ahora, quiero que noten que a Jesucristo le llaman Jesucristo.
Valga la redundancia. Ahora, Jesucristo podría llamársele Cristo, que significa el Mesías, o podría llamársele Jesús, que es el nombre humano. Pero la palabra Jesucristo es un nombre compuesto, que significa Jesús el Mesías. O Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías. Y revela su función humana, siendo Jesús, y su función divina, siendo el Mesías de Dios. Entonces, cuando a Jesucristo se le llama por este nombre, Jesucristo, lo que el autor está queriendo revelar, o lo que el autor está queriendo resaltar, es la unión de Dios hombre en la persona de Jesús. Amén. Entonces, cuando le llamamos Jesucristo, estamos llamando a Dios hombre, Jesucristo el Señor. Amén. Continuamos. Número 2. Vamos a ver los títulos de Jesucristo. Los títulos de Jesucristo. ¿Cuántas personas en la Trinidad hay? 3, porque es una Trinidad, pues, ¿no? Trinidad, 3, muy bien. ¿Cuántos títulos le damos a Jesucristo? También 3. En el libro de Apocalipsis se mencionan 3 personas en la Trinidad, pero también se mencionan 3 títulos de Jesucristo. Versículo 5. Y de Jesucristo, 1, el testigo. 2, primogénito. 3, ahí está. Son los 3 títulos que Juan el apóstol acuña o le pone a Jesucristo el Señor. Ahora, Jesucristo en el pasado, ¿qué fue? El testigo fiel. ¿Y por qué Jesucristo en el pasado fue el testigo fiel? Porque Él fue el testigo fiel de la promesa hecha a David. En el libro de Salmos, número 89, versículos 26 y 27. Salmos 89, versículos 26 y 27. La palabra de Dios dice: Él me clamará Padre, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Versículo número 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, y su descendencia será para siempre, y su trono será como el sol delante de mí. Como la luna firme será para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo es el testigo fiel en el pasado. ¿Por qué? Porque su vida era el cumplimiento de la profecía dada a David, que de su vástago, que de él retoñaría una raíz. Y ese vástago que retoñaría de sus raíces sería el rey en Jerusalén. Entonces, cuando Jesús caminaba en Jerusalén entre nosotros, Él era el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él era el cumplimiento fiel de la promesa que se había dado a David. Amén. Él era el cumplimiento fiel de la promesa dada a David. En el libro de Isaías, número 55, versículos 3 y 4. Isaías, capítulo 55, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y hablaré con vosotros pacto eterno de las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a los ancianos, a las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir la palabra de Dios de que Jesucristo es el testigo fiel. En Él se cumplen todas las promesas hechas a David. Amén. No hay promesa que Dios haya hecho que no se cumpla, hermano. Todas las promesas que Dios ha dado son fieles, como dice ese himno. Amén. Grandes y fieles las promesas que el Señor ha dado. Y David, si David hubiera compuesto este himno, sería más hermoso, ¿no? Y David hubiera dicho: grandes, fieles las promesas que el Señor ha dado. ¿Por qué? Porque son fieles y verdaderas. Porque cuando Jesús estaba entre nosotros caminando, su vida terrenal, la vida terrenal de Jesús, era un testimonio fiel de que Dios no miente. Pastor, Amén. Entonces es una expresión totalmente errónea aquellos que manifiestan, que dicen que es el testigo fiel de la creación. No, cuando en el contexto bíblico, cuando se habla de testigo fiel, según por lo que vemos en los profetas,
se refiere básicamente a la fidelidad que Dios había dado de cumplir su promesa a David, enviar a uno de sus descendientes para que ocupe su trono. Porque no deja de ser testigo de la creación, obviamente. No, claro, sí, pero él es el testigo fiel de el cumplimiento dado a David. Amén. Amén. Ahora, si en el pasado Jesús era el testigo fiel, en el presente ¿qué es? Primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Y en el futuro qué va a ser? Soberano de los reyes de la tierra. Claro, porque Él no es soberano de los reyes de la tierra, ¿o sí? ¿Jesús está reinando ahorita? No. No, pero en el futuro sí va a reinar. Amén. Entonces, en el pasado, ¿Jesús qué fue? Testigo fiel. En el presente, ¿qué es? El primogénito de los muertos. Colosenses capítulo 1 versículo 18. ¿Y cómo llegó Jesucristo a ser el primogénito de los muertos? Colosenses 1, 18. La Biblia dice de la siguiente manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque Él resucitó. A través de la resurrección de Jesucristo se cumple la promesa hecha a David, de que el descendiente que viniera a ocupar el trono de David no moriría nunca jamás, porque dice que gobernaría para siempre. Eso no lo pudo haber cumplido Salomón, no lo pudo haber cumplido otro de los descendientes del rey David. ¿Por qué? Porque todos han muerto. Pero cuando Jesucristo muere y resucita, lo vimos en la mañana, ¿qué dijo Él? He aquí que vivo para siempre. Y si Él vive para siempre, entonces nada puede mover la gloria de Dios. Sí. Los que Jesús resucitó, entendemos que eran creyentes, ¿correcto? Resucitaron primero que Él, y obviamente resucitaron para vida eterna. Pero no es el primero que resucita. No, ¿por qué? Ahora, Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué Jesucristo es el primogénito de los muertos? Porque todos los demás que resucitaron al final murieron. Pero Jesucristo vive para siempre. O sea, Él ya no murió otra vez. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, todos han vuelto a morir. Pero Jesucristo ya no muere. Y van a volver a resucitar. Y volverán a resucitar, pero Jesucristo resucitó. Amén. Y vive para siempre. Amén. 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 En el futuro Jesucristo, ¿qué será? El soberano de los reyes de la tierra. Y la palabra soberano en el griego es arjé, que significa el príncipe. O sea, Jesucristo es el príncipe de los reyes de la tierra. Amados hermanos, qué maravilloso es esto, porque Él va a ser el cumplimiento milenial de la promesa a David. Recuerdo lo que Dios había prometido, Salmo 89, versículo 27, que cumpliría su promesa hecha a David, que uno de sus hijos se sentaría en su trono. Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le presenta a María, le dice: y Dios le dará a tu hijo el trono de David su padre. ¿Amén? Entonces, Jesucristo es el fiel cumplimiento de la promesa de Dios, que Él vendría a reinar a todos los pueblos. Usted recuerda ese himno: al mundo paz nació Jesús. En realidad no es un himno que se compuso para Navidad. El autor no lo compuso para Navidad. El autor lo compuso para hablar del milenio. Por eso la tercera estrofa dice: al mundo Él gobernará. O sea, la intención del autor era escribirlo así, pero como empieza con el nacimiento, ya todos lo cantamos en Navidad, pues, ¿no? Pero la intención del autor en realidad era resaltar la época milenial, cuando Jesucristo venga y sea el soberano de los reyes de la tierra, hermano. Por eso, como le decía en la mañana, los creyentes no debemos meternos en política, hermano. ¿Por qué? Porque la política está sucia, corrompida, llena de pecado y de maldad. Y un creyente no debería meterse en política. Ahora, que cada creyente tiene su propia opción política es problema de cada uno, ¿no? Si uno es de un partido, el otro es del otro, cada quien ve en su libertad de conciencia quién es su mejor candidato, cada uno. ¿Amén? Pero no podemos meter política en la iglesia, ni hacer política desde la iglesia. ¿Amén? Amén. Ni tampoco podemos motivar el hermano fulano de tal, hermanos,
se está lanzando de regidor, marquen el trinche, el número 666, por favor, para que el hermano salga. No, hermano. Ni jamás motivaría yo a un hermano que se lance de alcalde ni de presidente. ¿Por qué? Porque está corrompido, el mundo está corrompido. Está podrido eso. Pero lo que sí le diría es, hermano, ¿para qué se preocupa si al final todos vamos a ser reyes y sacerdotes? Amén, aleluya. ¿Amén? Amén. ¿De qué se preocupa? Si al final cuando Cristo venga voy a reinar con Él. Así que no se preocupe, además ahí va a ganar usted por reelección, porque 1000 años todavía vamos a estar con Jesucristo. ¿Amén? ¿Desde qué se preocupa? Le digo, tranquilo. Pero hermanos, no podemos estar motivando este tipo de cosas en la congregación. Jesucristo es el soberano de los reyes. Y quiero que note, ¿cuántas personas hay en la Trinidad? 3. ¿Cuántos títulos se le da a Jesús? 3. ¿En qué tiempos? Pasado, presente y futuro. Ahora quiero que note las actividades de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo hace? Versículo número 5. Número 3, allí tienen para apuntar las actividades de Jesucristo. Las actividades de Cristo. Versículo número 7, Apocalipsis 1:5. 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, pasado, el primogénito de los muertos, presente, y soberano de los reyes de la tierra, futuro, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿En qué tiempo están esos verbos? También en pasado. Nos amó y nos lavó. Hermanos, en el griego la palabra nos amó es continuo. O sea, quiere decir que nos amó, nos ama y nos seguirá amando para siempre. El amor de Dios no tiene medida. Y miren lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Cristo nos amó. ¿En qué tiempo? Pasado. Y nos lavó. Y algunas traducciones dice nos desató o nos liberó de nuestros pecados. Amados hermanos, Jesucristo ya murió, por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él volverá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, Jesucristo ya no viene a perdonar nuestros pecados. Jesucristo viene a juzgar al mundo por su palabra. ¿Amén? Amén. Él ya vino como un cordero manso y humilde a morir por nosotros. Ahora viene como el Rey de la gloria. Y dice la Biblia que cuando venga tendrá escrito Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Así que ahora viene para juzgar a la tierra por su pecado y por su maldad. Por eso ya no tiene relación con el pecado. Ahora viene a juzgar el pecado y a condenar a los pecadores. Amados hermanos, entonces en el pasado Jesucristo ¿qué hizo? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. En el presente, ¿qué hace Jesucristo? En el presente, ¿qué nos hace? Reyes y sacerdotes. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el pasado, Jesucristo, ¿qué hizo? Nos amó. En el presente, ¿qué hace Jesucristo? Nos hace reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumple el deseo de su Padre. ¿Y cuál fue el deseo de su Padre? Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Éxodo 19:6, le dijo al pueblo de Israel: ustedes me serán una nación de sacerdotes. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo cumplió. Por eso Dios dijo: escogeré a los primogénitos. Pero como tampoco le entregaron a los primogénitos, Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví. Pero el deseo era que todas las tribus sean una nación santa para Dios. Pero eso no se cumplió. Pero lo que no se cumplió en el pueblo de Israel, ahora Dios lo cumple con nosotros. Por eso nos hace ¿qué? Reyes y sacerdotes. Como lo fue David.
Ojo, el rey Usías, ¿usted recuerda la historia del rey Usías? El rey Usías no podía ser rey y sacerdote, porque cuando Usías se fue con el incienso al lugar santo, le dio la lepra. ¿Se da cuenta o no? Le dio la lepra por hacer el oficio de sacerdote que Dios no le permitía. Dios dijo, de la casa de Aarón, los aaronitas, salen los sacerdotes. Y hasta el día de hoy, ¿sabe usted que hay aaronitas? Todos los judíos que se llaman Cohen o Leví son sacerdotes, son de la línea de Aarón. Imagínese. Usted conoce a Abraham Levi. Ya, él es de la tribu de Leví. ¿Se da cuenta, no? Entonces, cuando alguien se llama Cohen, en el hebreo Cohen significa sacerdote. Y ese es el apellido de ellos. Algunos se llaman Yishak Cohen. Aquí, ya, él es Isaac el sacerdote. Ese es su nombre en hebreo. Entonces, hasta el día de hoy existen ellos. Pero un Yishak Cohen no puede ser rey, porque el sacerdote era sacerdote y el rey era rey. ¿Se da cuenta o no? No podía haber rey y sacerdote, pero David sí pudo. ¿Cómo? No lo sabemos. Lo cierto es que David, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 13 al 14, usted va a notar que el rey David, cuando lleva, dice la Biblia, el arca delante de Dios, él se pone un efod de lino, como los sacerdotes, y comienza a ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Saúl lo hizo, ¿Dios qué hizo? Lo desechó. Pero cuando David lo hizo, Dios lo miró bien. Interesante, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos. Lo cierto es que David lo hizo y eso agradaba a Dios. Otro de los que eran reyes y sacerdotes, por ejemplo, eran los de los de la línea de Melquisedec. ¿Usted recuerda a Melquisedec? Aquel rey sacerdote de Salem, la antigua Jerusalén, a la que Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Usted recuerda? Él era rey y era sacerdote. Y de esa línea venimos nosotros, bajo la orden de Jesucristo. Jesucristo es rey y sacerdote de la línea de Melquisedec. Ahora, ¿Jesucristo también podía ser sacerdote del templo o no? ¿O no podía ser? Jesucristo. Sí, claro. ¿Por qué sí podía? Porque le dio previamente. No, pero recuerde que en el templo solamente eran los levitas y los de Aarón, la casa de Aarón, los aaronitas. ¿Jesús en su vida terrenal podía haber servido como sacerdote? Sí. ¿Por qué? Porque venía de la tribu de Leví. Claro. Sí. Porque miren, ¿usted recuerda a Elizabeth? Sí. Elizabeth era de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y su parienta María también venía de esa línea paterna, porque era su parienta. Entonces Jesús tenía de Judá, de Leví. ¿Se da cuenta o no? Entonces podía ser rey y podía ser sacerdote. Amén. Por eso nosotros, cuando usted se vea con un judío, unos esos rabinos así grandes, y lo miren usted, yo me acuerdo una vez, hermano, y no es broma, de verdad, eso sucedió. Yo me fui al aeropuerto a recibir a una amiga que venía, o se iba, creo, de Estados Unidos, no me acuerdo, creo que venía. Y yo voy y me encuentro un hombre alto, así, mismo Moisés, así con su barba, su kipá, todo, y dije, este es un rabino, dije. Primera vez que lo vi en vivo y en directo, ¿no? Y yo, investigando mis raíces, también soy medio judío, ¿no? Por lo duro. Entonces me fui acercando pues al rabino, lo comencé a ver. Me miraba y se hacía así, de alados, así. Me acercaba y se hacía así. Y yo pienso que él habrá dicho que es un goyim, ¿no? Un gentil. Entonces yo me acerqué y le dije, disculpe, ¿usted es judío? Me pregunta, ¿usted es judío? Sí, me dice. Ah, ya, le digo. Y yo estoy buscando hacer una conversión, le digo. Y yo quería convertirme al judaísmo por mis raíces, ¿no? Y entonces me mira y me dice, ando a una sinagoga. Nada más, ¿no? Y se fue, me dejó.
Y yo dije, en el infierno vas a acabar, le dije. Y mientras estaba esperando, hermano, estaba esperando por allí, ¿quién cree que sale, baja del avión, hermano, y comienza a pasar? Alejandro Toledo. Sale Toledo. Y el rabino va corriendo, lo abraza, le da sus 2 besos y se va con él. Y o sea que yo, que soy blancón, parezco alemán. Imagínate que tengo raza judía. Nada. Y al otro sí que al toque. Y de ahí me enteré, Elian Carr, pues. Elian Carr, judía. Ahí te faltó. Y ella apoyaba a la comunidad judía en el Perú. Ahí te faltó una ensayama. Sí. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que estos judíos a veces tienen la idea, ¿no? Tienen la idea, ¿no? Como es un gentil, no podemos ni siquiera hablar con ellos. Entonces, si un judío dice, disculpa, pero yo me llamo Eichmann, Fleischmann, Rossmann, Achman, Cohen, usted dígale, yo me llamo Abraham Edinson Salazar Jauregui y soy rey y sacerdote por Jesucristo. ¡Gloria! ¡Santo! No seré de la línea de Aarón, no seré de la línea de Judá, no seré benjaminita, no importa, pero soy de la tribu de Jesucristo, el Señor, comprado y redimido por la sangre de Cristo, y tengo más autoridad que cualquier judío. Amén. ¿Por qué tengo más autoridad? Porque yo sí puedo ser rey y sacerdote, algo que los judíos no pueden hacer, hermano. Amén. Así que Jesucristo, mire qué hermoso. En el pasado, ¿qué hizo? Nos amó y nos lavó. En el presente, ¿qué nos hace? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y en el futuro, ¿qué va a hacer Jesucristo? Viene las nubes. Viene con las nubes, versículo 7. Dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amados, en el pasado Cristo nos amó y nos lavó. En el presente nos hace reyes y sacerdotes. Y en el futuro Jesucristo viene otra vez, hermanos. Dice que cuando venga todo ojo le verá. Amén. ¿Significa que en toda la tierra no habrá nadie que no vea a Jesús cuando venga? Amén. ¿Quiere decir que cuando Jesucristo venga todos van a conocer de Él? Sí. No. Y voy a explicarlo. Cuando la Biblia dice todo ojo lo verá, se refiere a todos los que estén viendo a Jesucristo en ese momento. Porque Jesucristo va a venir de manera física, real, con cuerpo glorificado, a un lugar determinado. ¿Cómo se llama ese lugar? Monte de Sion. Monte de Sión, ¿verdad? Allá en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ahí va a volver. Jesucristo allí subió y allí vuelve. Zacarías 12:2. Entonces, los que estén en Jerusalén, los que estemos aquí en el Perú, ¿lo vamos a ver directamente? No. De repente algunos no van a tener que estar mostrando allí con cámaras todo, por WhatsApp, fotos, todo, ¿no? Por Facebook, Twitter, todo. Jesucristo vino, ¡pam!, la foto ahí. Muchos conocerán, pero le pregunto, ¿usted cree que el mundo entero va a saber que Jesucristo vino? No, ¿y sabe por qué? Hay muchas tribus hoy en día que no tienen luz eléctrica y que no llega ni siquiera un celular. ¿Cómo sabrían ellos que Jesucristo ha venido? Número 2, el libro de Isaías nos dice que en el milenio Dios va a enviar misioneros. Misioneros a las tierras lejanas para que hablen de la gloria que ya está en Jerusalén. Perdón, pero definitivamente esto va a ser una manifestación gloriosa. O sea, si no hay nada imposible para Dios, no podemos entender, yo digo, es un misterio, pero yo creo que cuando dice que todo ojo le verá, inclusive los impíos, como para que reconozcan que cuantas veces, 1000 veces les predicaron, digan en ese momento de verdad lo que decían los hermanos. Claro, y es verdad. Por eso la Biblia dice que también se van a enviar misioneros. Ahora, ¿a quién se va a enviar misioneros si es que todos ya lo vieron? Justamente el libro de Isaías dice que se va a enviar misioneros a las tribus, naciones y pueblos que no escucharon ni vieron su gloria en pleno milenio.
Ahora, ¿por qué? Porque, oiga, hay lugares, no sé si usted ha viajado a un viaje misionero, hay lugares en la selva, acá en el Perú, donde no llega internet, no llega luz, no llega agua, nada. Y eso solamente en el Perú, imagínense en toda Latinoamérica. Ahora, imagínense toda Europa, todo África, todo Oceanía. Porque vivimos nosotros en un marco donde hay tecnología, pero ahora mismo hay lugares donde no llega ni siquiera el agua potable. Entonces, a muchas tribus, pueblos o lenguas que puedan ver el fulgor de su gloria, porque tal vez cuando Cristo venga hay un terremoto mundial, tal vez se vea que el cielo se ilumina, esas personas van a estar mirando y no van a saber ni siquiera qué va a pasar. No saben ni por qué ha sucedido. A esas personas, Isaías 66, dice la Biblia, que Dios le enviará misioneros. ¿En qué versículo? Lo dejo para que lo lea en su casa. Y va a darse cuenta allí que Dios envía misioneros a los que no vieron su gloria ni oyeron acerca de Él. ¿Para qué? Para que les anuncien a ellos, a esas personas, que el Rey de la Gloria ya está en Jerusalén reinando. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos fuimos me habían comentado ya un pastor que se fue a un pueblito, una tribu hace algunos años atrás, y uno, el más anciano de esta tribu, le dijo: ¿y cómo está el presidente Fujimori? Dice: Fujimori ya no existe, le dice. Él ya no es presidente hace muchísimos años. ¿Ah, no? Ahora, ¿cómo? La última información que ellos habían recibido era que Fujimori había salido recién presidente, imagínense. Entonces, hay muchas personas que viven así. Ahora, esas personas ni siquiera conocen el Evangelio. No saben ni siquiera quién es Dios verdadero. Por eso a esas personas, Dios en su amor, en el milenio, les enviará misioneros. ¿Para qué? Para que les proclamen. Por eso dice Isaías 52:9, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿En qué contexto? En el milenio. Pero no sería, disculpe, no sería suficiente justificación, razón de decirle: aquel que viste venir, Él es Dios, a los que no saben justamente. Ahora, la realidad es que muchas personas, por ejemplo, pueda que vean en aquel entonces, cuando Cristo venga, vean un haz de luz. La Biblia dice: porque será como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Amén. Y habrá cámaras que lo estén filmando claro. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que cuando Cristo venga van a creer que fueron los reptilianos, van a creer que fueron los ovnis, van a creer que fue la diosa madre, ¿no? El papito Abraham. ¿Cuántas cosas van a creer? Bueno, pero no es la verdad. Entonces, hay que enseñarle a esos pueblos, a esas personas que no conocen nada de Dios, inclusive el Evangelio. Amén. El Evangelio de Dios. Por eso, qué maravilloso va a ser, hermanos, cuando los misioneros salgan, ¿no? Por montón, del seminario de Jerusalén, entrenados por Jesucristo, para que vayan a todos los pueblos y tribus y lenguas a las que no se ha llegado hasta el día de hoy, y a decirles que el Rey ya gobierna en Jerusalén, y que la palabra de Dios sale de allí, y que se disolvieron todos los congresos, se acabaron los congresos. Ahora el único congreso que existe es de la República Mundial, con Jesucristo a la cabeza, hermano. Amén. Entonces, eso va a pasar. Si no me cree, lea Isaías 66. Allí la Biblia dice que enviará misioneros a todos los pueblos, para que hablen de su gloria. Entonces, cuando... ¿Me especifica que es en el milenio? Sí, el capítulo 66 milenial. Entonces, quiero que entienda usted que cuando la Biblia dice, y la mayoría de autores lo entiende así, cuando la Biblia dice de que todo ojo lo verá, se refiere a todo ojo que en aquel momento esté mirando al Señor regresando en su segunda venida. Tanto así que especifica quiénes son esos ojos de los que le están viendo, versículo 7. Y los que le traspasaron. Y dice: y todos los linajes, allí la palabra linajes en realidad es tribu, y todas las tribus de la tierra de Israel harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que inclusive las tribus de Israel van a ver a Jesucristo viniendo. ¿Y por qué? Porque recuerde, el milenio no es para los gentiles. ¿El milenio para quién es? Para los judíos. Para los judíos. Y todas las demás naciones gozarán los beneficios de la Israel restaurada. Amén.
Entonces hay que entender, amados hermanos, de que las personas verán a Jesucristo viniendo por segunda vez. Entonces, sí. Disculpe que lo interrumpa tanto. El Señor viene con la iglesia. No, el que quiero tenerlo bien claro. Sí. Ya no van a haber, por favor, ya no van a haber creyentes en la tierra, ¿correcto? Ya no van a haber creyentes porque ¿Ya? todos se fueron con Él, ¿no es cierto? Ya. O sea, de esta forma está justificando que definitivamente solamente los judíos que estén esparcidos por el mundo lo van a ver. Ya, bien, cuando Jesucristo venga, ¿habrán creyentes? Sí. Habrán creyentes, judíos creyentes, gentiles creyentes que no estuvieron de acuerdo con el dominio y poder del anticristo. Y esas personas, cuando Cristo venga, van a ser salvas. ¿Ve? Pero esas personas, durante la gran tribulación, entonces, ya forman parte de los salvos después del rapto de la iglesia. Los salvos por gracia, en esta dispensación de gracia, que nosotros conocemos como dispensación de gracia, es desde la muerte de Cristo hasta el rapto de la iglesia. ¿Ok? Del rapto de la iglesia hacia adelante van a haber personas salvas, pero ya no son considerados junto con la iglesia, porque la iglesia acaba con la plenitud de los gentiles. Amén. Entonces sí van a haber personas creyentes. Por ejemplo, pero ¿cuál sería el motivo para que esos creyentes no hayan sido raptados? O sea, si... porque se convirtieron durante la gran tribulación. O sea, ¿van a haber personas que se conviertan durante la tribulación? Sí van a haber. Los 144,000, una gran muchedumbre que sale de la tribulación, y muchas otras personas que se van a convertir. Nosotros nos vamos, pero esta prédica está siendo grabada. Entonces en la tribulación alguien entrará, escuchará y dirá, ah, pues fue verdad, ¿no? Y se va a convertir. Sí. Pastor, y también son los creyentes, por ejemplo, los hermanos que sí conocen la palabra, pero que no no congregaban, no eran fieles, ellos también se van a quedar. Claro, muchas personas que son creyentes confesionales, pero no creyentes verdaderos, van a quedarse. ¿Y conocen que Cristo va a venir? Sí, y cuando se queden, recién se van a convertir. Pero ¿por qué tendría que hacer el Señor esa diferencia? No entiendo. ¿Diferencia de qué? O sea, porque si todos somos creyentes y los pecados de todos han sido perdonados, sea uno más tenga más comunión que el otro, ¿por qué habría, y dice que nos da la vida eterna a todos, por qué habría de ser esa diferencia de solamente me llevo este grupo y el resto se queda? Es que hay creyentes confesionales y creyentes verdaderos. ¿Pero al final son creyentes? No. Los creyentes confesionales son personas que entienden el Evangelio, comprenden la palabra de Dios, pero no han nacido de nuevo. Amén. Los creyentes verdaderos sí nacen de nuevo. ¿Cómo pueden ser creyentes? O sea, ¿cómo se les puede llamar creyentes en una tierra? Ya, bien. Son creyentes no porque tengan la fe salvadora. Son creyentes porque creen en Dios. ¿Me entiendes? No es suficiente. Hay que exacto. Hay de muchas denominaciones, por ejemplo, ¿no? Muchas religiones que creen en Dios de manera confesional, pero no son salvos de verdad. Es como el Santiago que decía que tú crees que Jesús uno bien hace, los demonios también creen que quieren. Claro, por ejemplo, los demonios creen en Dios y no es suficiente para que sean salvos, ¿no? Entonces, no es simplemente creer en Dios. Hay que hacer que esa creencia en Dios se vuelva viva a través de la sangre de Cristo en nosotros y de renacer. Pero ¿quién nos hace renacer? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, muchas personas son creyentes, vienen a la iglesia, están en la casa del Señor, pero nunca han sido renacidas. Ahora, ¿cómo sé si soy renacido? Ahí hemos hecho una gran, amplia conferencia para saber quiénes son salvos y quiénes no son salvos, ¿no? Entonces, allí podemos ver, amados hermanos, la diferencia entre los creyentes confesionales y los creyentes que son verdaderos. Y por último, ahora dice la Biblia que Jesucristo viene en las nubes. Amén. Cristo viene en las nubes porque la palabra nubes allí tiene connotación con la Shejinah de Dios. La Shejinah era la nube de la gloria de Dios. Y así como Jesucristo viene en las nubes, los creyentes también vienen con Jesucristo en las nubes. Amén. Por eso la Shejinah de Dios, la gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo, también se va a manifestar con la venida de Jesucristo el Señor. Verán al que lo traspasaron, dice la palabra de Dios, porque los judíos y los romanos traspasaron al Señor. Y por último, vamos a ver entonces la palabra de Dios. Número 4, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo termina diciendo? ¿Qué es lo que Jesucristo termina diciendo? Versículo número 8. Yo soy
el alfa y el omega. ¿Qué significa alfa y omega? Ajá. O sea que Él es el principio y Él es el final. El alfa y el omega. Él es el Génesis y Él es el Apocalipsis. Él es el principio y el fin. En Él comienzan las cosas y en Él se van a acabar. Por eso tenemos que tener paz y confianza, hermano. Amén. Paz y confianza de que en Él se va a iniciar las cosas y que en Él se van a acabar. ¿Y cómo termina Jesucristo? Diciendo que Él es el que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es, que era y que ha de venir? El Padre Jehová Dios. ¿Y por qué ahora Jesucristo se llama así, el que es, que era y que ha de venir? Porque también es Dios. Porque también es Dios. Él tiene toda la autoridad del Padre para llamarse como el Padre, hermano. Él también es yo soy. Amén. Por eso dice el libro de Juan capítulo 18 que cuando fueron a buscar a Jesucristo para apresarlo, Jesucristo dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y cuando dijo yo soy, se cayeron a tierra porque no pudieron resistir el nombre bendito de Dios, hermano, en la persona de Jesucristo. Hermanos, qué maravilloso es el testimonio de Jesús. Él es la verdadera salvación de Dios para todo el hombre, para todos los hombres, y Él es el único Señor de toda la creación. Amén. Amén. Siendo Jesucristo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra. Pregunta: ¿lleva usted una vida sujeta al Rey de Reyes? ¿Está sujetando su vida, sus deseos, sus pasiones, todo su ser, lo está sujetando a Jesucristo el Señor? ¿Cumple la voluntad de su amo, de su Señor, al Rey de su vida? ¿Cumple la voluntad de Él? Porque si le llamamos Señor, Maestro, Rey y Amo, es porque estamos sujetándonos a lo que Él nos enseña. La pregunta es: ¿está usted sujetando todas las áreas de su vida? Su hogar, su trabajo, su familia, todo está sujetándolo al Rey de Reyes. Vamos a orar en esta noche.